Bienvenido a la explicación de la actividad integradora 4 del módulo 18. Anteriormente te había hablado de la función cuadrática, que cuando unes los puntos, lo que formas es una curva a la que se le llama parábola. Ahora vamos a ver sobre una función cúbica. A ver, si una función cuadrática es aquella que su grado o mayor exponente es 2, entonces una función cúbica es aquella cuyo grado es 3. Y a lo que se forma cuando unes los puntos en ese tipo de función es esto, es algo así como esto. Es algo así como una doble parábola, ¿no? Más o menos, ¿no? Como una parábola continua, por decirlo así, ¿no? Como que si hicieras una parábola, luego en esa misma hicieras otra, ¿no? O sea, continuara, ¿no? Entonces, es lo que se forma con las funciones cúbicas. Y eso se le conoce como un polinomio cúbico, ¿sí? Muy bien. Entonces, la actividad 4 tiene que ver principalmente con este tipo de función. Nos está pidiendo obtener un máximo y un mínimo. De hecho, el título de la actividad es así, ¿no? Máximos y mínimos, dice el título. Bueno, primero que nada, ¿qué es un máximo y mínimo? Bueno, como su nombre lo dice, el máximo es lo más grande, lo más, bueno, o lo más alto, mejor dicho. Y el mínimo es lo más bajo. O sea, por decir, el punto más alto, el punto más alto que veas en este polinomio cúbico, eso va a ser el máximo. Y el mínimo va a ser el que está más abajo, ¿no? O sea, que por ejemplo aquí, este de por aquí, ese que está acá arribita, la cima, por decirlo así, ¿no? La cúspide, como quiera decirle, eso sería el máximo. Y este que está más por aquí, que bueno, en las ondas se le conoce como el valle, ¿no? O sea, vamos a decirle, ¿no? Entonces en este punto más bajo, ese sería mínimo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner acá en GeoGebra una función cúbica. Entonces vamos a escribir acá en GeoGebra una función cúbica. Entonces ponemos aquí la X, bueno, yo estoy usando un celular. Entonces aquí en el celular, para poner cúbica, tienes que presionar este botón que tiene un cuadrado grande y otro más pequeñito arriba. Es el botón que tienes que apretar. Y luego presionas el número, o sea el exponente que quieres poner. En este caso, quiero poner un exponente 3, por lo tanto, voy a presionar el 3. Ahora, si yo sigo tecleando cosas, todo me va a aparecer en miniatura, o sea, me va a aparecer como si fueran exponentes, ¿no? Como si fueran hay números hacia arriba ahí. Oh. Entonces, para evitar eso, tenemos que presionar este botón que vendría siendo como un mayor que aquí. Este que veas por aquí abajo, ese tienes que presionar, ¿sí? Entonces, ahora ya cuando presiones otras teclas, los números o cosas que pongas, datos que pongas, ya no va a aparecer como exponentes, ya va a aparecer normal, ¿no?
Bien, entonces, ya terminé de poner todo. Y eso es lo que se formó. Ese es el polinomio cúbico que forme. ¿Sí? Entonces, ahora, si ustedes observan, pueden ver que hay una parte más alta y otra parte más baja. Por ejemplo, esta parte que voy a presionar ahorita viene siendo la parte más alta. Y a eso le vamos a decir el máximo, el punto máximo. Y por acá ya se dieron cuenta. Hay uno que está más abajo, un punto que está más abajo, y ese va a ser el punto mínimo. Ahora, obviamente todo tiene coordenadas, ¿no? Todos los puntos siempre van a tener unas coordenadas, ¿no? Que el primer dígito va a ser un valor de X o de la variable independiente o del eje horizontal, ¿no? Y el otro va a ser el valor de Y o de la variable dependiente. O del eje vertical, ¿no? Como quieran decirle. Entonces, quiere decir que aquí, en el punto máximo, tenemos menos 2 como valor de X o de la variable independiente. Y luego tenemos 16 como valor de la variable dependiente. Y acá en el punto más bajo tenemos 2 positivo como valor del eje horizontal y menos 16 como el valor del eje vertical. Ahora, ¿cómo encontramos eso? ¿Cómo encontramos estos puntos? Bueno, aquí lo hice en GeoGebra, ¿no? Y automáticamente aparece. Pero ¿cómo se calcula, vamos a decirlo así, manualmente? Sin necesidad de usar GeoGebra. Bueno, vamos a ver. Y es precisamente en lo que se centra esta actividad. Bueno, para que sepas cómo se hace, te invito a que abras este recurso que está allá en la plataforma, que se llama máximos y mínimos. Por cierto, cítalo cuando vayas a finalizar tu actividad. No se te olvide ponerlo como referencia. Ya sabes cómo se referencia, lo puedes ver en el manual, ¿no? Que aparece allá igual en la plataforma. Bueno, aquí igual nos mencionaba. Bueno, aquí nos está poniendo esta parábola y nos está indicando que como está hacia abajo es un mínimo. Si estuviera hacia arriba sería un máximo. Bueno, y aquí nos muestra los pasos que hay que seguir para poder encontrar las coordenadas de los puntos máximo y mínimo en un polinomio cúbico. Entonces tenemos de hecho esta ecuación la ecuación que había puesto anteriormente en GeoGebra es esta misma de aquí. X al cubo menos 12x. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, aquí nos va diciendo, primero derivamos la función. Acuérdense cómo se deriva. Ya se los había mostrado en el video pasado. Hay que multiplicar el exponente con el coeficiente. Esta que es la ecuación cúbica, de esa vamos a derivar. Entonces decimos menos 3 3 por 1. Pues 3, ¿no? Ahí está. 3. Y luego al exponente le tenemos que quitar 1. Entonces decimos 3 menos 1, 2. Entonces nos queda 3x al cuadrado. Y luego sabemos que cuando hay una literal con un exponente 1,
lo que hacemos es simplemente eliminar esa literal y solamente nos queda el coeficiente, que sería lo mismo que decir 1 por 12 y luego restar 1 menos 1, pues nos va a quedar 0, ¿no? Nos va a quedar menos 12x a la 0, o sea, no tiene caso, un error, lo eliminas. Entonces nos está quedando ya la función derivada. Por cierto, hay que poner esta comita que significa, o sea, que se lee como prima, ¿no? Y que precisamente se refiere a que es una función derivada. Entonces nos queda como 3x al cuadrado menos 12. Ahora dice que aquí que lo que hay que hacer es encontrar los valores de x. Hay que encontrar los valores de x. ¿Cómo encontramos los valores de x? Bueno, por cierto, antes de eso, si te das cuenta, al principio teníamos una función cúbica. Ahora tenemos una función cuadrática. Ahora, ¿cómo se encuentran los valores de x en una función, bueno, o ecuación cuadrática? Bueno, hay dos formas, hay varias formas, pero dos son las más conocidas. Bueno, una de las que comúnmente se usa es la fórmula general, ¿no? Y otra es la factorización. Entonces, por esas dos formas podemos encontrar los valores de x. En este caso lo que hicieron es la factorización. Pero en algunos casos podría ser mejor hacer la fórmula general. Entonces, aquí factorizaron. Recuerda que la factorización se realiza de la siguiente forma. Tienes que encontrar dos números que al sumarse o restarse te den el segundo término. Y esos mismos números al multiplicarse te puedan hacer conseguir el tercer término. Entonces, en este caso se puso 2 y menos 2. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, bueno, aquí si nos damos, y otra cosa es de que en las ecuaciones cuadráticas siempre los exponentes van de mayor a menor, o sea, entonces, por lo tanto, el segundo término sería aquel que tuviera, o sea, aquel que vamos a llevar b. Acuérdense que las ecuaciones cuadráticas hay uno que le decimos a, hay otro que le decimos b y hay otro que le decimos c. Entonces, al sumarse o restarse los números que deberían hacer que se obtenga la b, que sería el segundo término, ¿no? Y al multiplicarse al multiplicarse nos deberían ayudar a que consigamos pues la c o tercer término. Que la c, acuérdense que es aquel que es un término independiente, que no tiene variable visible, ¿no? Vamos a decir. Entonces, o que su variable está elevada a la 0, también podemos decir, ¿no? Entonces, ahora aquí observamos que no hay un término b, porque de 3x al cuadrado, que es el que tiene el mayor exponente, pasamos directamente al término independiente. En ese caso 12, ¿no? No hay un término al que podamos llamar b que solamente que tenga un exponente 1.
Entonces, por lo tanto, podemos decir que aquí no hay un término b. O sería 0, ¿no? Entonces, quiere decir que al sumar o restar estos números nos debería dar 0. A ver, ¿se cumple esto? 2 menos 2 ¿es 0? Sí, ¿no? Entonces quiere decir que sí, es correcto. Nos da 0. Entonces quiere decir que con estos dos obtenemos 0, que sería el valor de la b, ¿no? Ahora, dijimos que al multiplicar estos términos nos debería dar el valor de c, o sea, del término independiente. Entonces multiplicamos 2 por 2 son 4. Y acá dice 12. Entonces, ¿se cumple? No, bueno, podemos decir que no. Sin embargo, en este caso, como tenemos acá un 3, o sea, no, la x no está sola, por decirlo así, o sea, no tiene un coeficiente 1. Entonces, por lo tanto, además de multiplicar estos números, también tenemos que multiplicarlos por el coeficiente que esté aquí acompañando a la x. O sea que hay que multiplicar 2 por menos 2 y luego el resultado multiplicarlo por 3. Entonces decimos 2 por menos 2 es menos 4. Y menos 4 por 3 es menos 12. Entonces, ¿se cumple? Sí. Entonces esto es lo que hicieron. Pero como dijimos, esto también lo podríamos hacer por medio de la fórmula general. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar los valores de x. Acuérdate que, a diferencia de las funciones lineales, en las funciones o incluso ecuaciones cuadráticas, se encuentran dos valores de x. O sea, por eso decimos x1 y x2. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar estos paréntesis que escribimos aquí, que dice x2, x más 2 y x menos 1, y los vamos a igualar a 0, así como muestra aquí. Esto que estoy diciendo no es necesario que lo hagas si utilizas la fórmula general. O sea, eso solo es con factorización. O sea, acuérdate que en la fórmula general ya, después de desarrollar todos los pasos, obtenemos los valores de x1 y x2. Pero lo que estoy diciendo aquí es de factorización. Entonces, de hecho, en un momento te voy a mostrar cómo se hace con la fórmula general. Bueno, entonces seguimos. Entonces, hacemos eso que mencioné. Entonces decimos x menos 2 igual a 0 y también x más 2 igual a 0. Ahora vamos a eliminar el 0. Y para hacerlo, tenemos que poner un 2 positivo en ambos lados de la ecuación, al lado del 0 y al lado del menos 2. Entonces decimos menos 2 más 2 es 0. Y 0 más 2, pues 2. O como comúnmente se dice, pasamos el menos 2 al otro lado. Aunque no debe ser, ¿no? Pero con el signo contrario, ¿no? O sea, comúnmente así se dice, aunque realmente lo que se hace es que se pone, en este caso, el 2 en ambos lados de la ecuación. Entonces nos va a quedar como x igual a 2, ¿no? Así nos va a quedar. Y en el otro hacemos lo mismo, pero en este caso vamos a poner en ambos lados de la ecuación el menos 2. O sea, en otras palabras, lo que vamos a hacer es poner en ambos lados de la ecuación el mismo valor que tenemos, el mismo coeficiente que tenemos aquí, pero con el signo contrario. Entonces, como aquí tenemos un 2 positivo, vamos a poner ese mismo 2, pero con el signo opuesto en ambos lados de la ecuación. Entonces nos va a quedar como x más 2 menos 2 y 0 menos 2. Y entonces nos va a quedar 2 menos 2, nos va a quedar 0. Nos va a quedar simplemente x es igual a menos 2. Esto es lo que se hizo aquí. Y a uno le vamos a decir x1 y a otro le vamos a decir x2.
Y entonces ahora vamos a agarrar la ecuación original, que está de acá, la cúbica, y vamos a sustituir estos dos valores que encontré de x. Primero sustituyo el 2 y luego sustituyo el menos 2. Estos valores que en este caso encontré al hacer la sustitución vendrían siendo los valores de y o del eje vertical, ¿sí? O sea, básicamente lo que hice acá es cuando factoricé o cuando realice la fórmula general, lo que hice es encontrar los valores de x en de la coordenada del punto, ya sea máximo o mínimo. Y al sustituir en la ecuación original cúbica, ahora lo que voy a hacer es encontrar los valores de y. Entonces nos estaría quedando como 2. O sea, uno de los puntos quedaría como 2. Una de las coordenadas, uno de los puntos quedaría con coordenadas 2, menos 16. Y el otro quedaría como menos 2, 16. Entonces, aquí me voy a ir, no voy a decir máximo mínimo con los valores de x, sino con los valores de y. ¿Por qué? ¿Por qué con los valores de y? Porque acuérdense que los valores de y son los que corresponden al eje vertical. Entonces, ese eje es el que me va a indicar qué tan alto está el punto. Entonces quiere decir que el que alcance vamos a decir, un nivel o un valor más grande, pues obviamente va a estar más arriba, ¿no? Y el que alcance un valor más pequeño, pues va a estar más abajo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál estaría más elevado? ¿Cuál? O sea, en el eje Y, ¿cuál estaría más elevado? ¿El menos 16 o el 16? Pues obviamente estaría el 16 positivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese va a ser el máximo. O sea, quiere decir que en el punto máximo vamos a encontrar a x o al eje horizontal como menos 2 y al eje vertical como 16. Y pues el otro sería el mínimo. La x sería 2 y la y sería menos 16. Pues algo así debes hacer aquí, en tu actividad. Aquí te están dando esta función cúbica, t al cubo menos 12t al cuadrado más 36t más 10. Pues vas a hacer lo mismo que hicimos o que dijimos anteriormente. Vas a tener que derivar esta función y te va a quedar una función cuadrática. ¿Está? ¿Ya vieron? Y luego la derivo y me queda una función cuadrática. ¿Ya vieron? Y así, ¿y cómo derivar? Pues así como les mostré anteriormente. Entonces, hasta decimos 2 por 3, no, perdón, 3 por 1 son 3. Y luego al exponente le quito 1, ¿no? Entonces va a quedar como 3 menos 1, 2. Ahí está. Entonces queda 3t al cuadrado, ¿no? Y luego acá, 2 por menos 12, menos 24. Y luego 2 menos 1, 1, ¿no? Y pues el 1 no tiene caso ponerlo. O sea, no es necesario ponerlo. Y dijimos que cuando tenemos literal con exponente 1, pues simplemente se elimina esa variable, ¿no? Y nos queda nada más el coeficiente, y cuando tenemos un término independiente, se elimina ese término independiente. Entonces prácticamente nos va a quedar como 3t al cuadrado menos 24t más 36, y pues lo igualamos a 0, ¿no? Porque se trata de una función cuadrática. Bien. Y luego aquí entonces yo voy a encontrar los valores de x, ya sea por medio de factorización o por medio de la fórmula general. Anteriormente se hizo por medio de la factorización, pero ahorita les voy a mostrar por medio de la fórmula general. Entonces decimos, aquí tengo mi función cuadrática, y ya entonces designo los valores de a, b y c, ¿no? Entonces decimos a vale 3, b vale menos 24 y c vale 36. Sustituyo esos números en esta fórmula general, desarrollo todas las operaciones, y al final me queda esto, me queda 24
24 más menos 12 sobre 6, ¿no? Y luego después ya agarro solamente el signo positivo y digo 24 más 12 son 36. Y entre 6 pues son 6, ¿no? Hago lo mismo, pero ahorita con el signo de menos. Entonces digo 24 menos 12 son 12 y 12 entre 6 son 2. Entonces quiere decir que ya tengo los valores de, bueno, en este caso es t. No se está usando x y no se está usando t, pero pues, porque se refiere específicamente al tiempo, ¿no? Entonces esa es la variable independiente, el tiempo. Entonces por eso se usó t en lugar de x. Entonces digo que t1 es igual a 6 y t2 es igual a 2. O lo que es lo mismo x, ¿no? O sea, igual. x1 igual a 6 y x2 igual a 2. Muy bien, entonces, ahora, como dijimos, ya que tengo estos valores, los voy a sustituir en la ecuación original. Primero el 6 y luego el 2. Y al hacer eso me queda, cuando sustituyo el 6 me queda 10. Y cuando sustituyo el 2 me queda 42. Entonces quiere decir que los puntos tendrían coordenadas 2, 42 y 6, 10. Entonces, ahora, ¿dónde está el máximo y dónde está el mínimo? Como dijimos, tenemos que fijarnos de los valores de y, no de x, no de los de x, sino de los de y, porque ese eje es el que me indica la altura, ¿no? de la curva. Entonces, ¿dónde estaría más alta la curva? ¿En el valor 42 de y o en el 10? Pues obviamente en el 42, ¿no? Entonces ahí estaría el punto máximo o el punto más alto. Y el punto mínimo o más bajo estaría en la coordenada 6,10. Muy bien. Entonces, quiere decir que el mínimo es... El máximo es 2,42 y el mínimo 6,10. Ahora, anteriormente se había dicho, como sabemos, bueno, aquí se está usando t, no x, y nos dicen específicamente que se refiere al tiempo en horas. Entonces, y en este caso se refiere a la velocidad, o sea, la variable dependiente es la velocidad. Entonces quiere decir que en este caso al decir 2 nos referimos a las 2 de la tarde. Y cuando decimos 6 nos referimos a las 6 de la tarde. Si fuera en la mañana tendría que tener un signo negativo. O sea, si fuera menos 2 entonces diríamos que es 2 de la mañana, 2 de la madrugada, ¿no? Pero como es positivo entonces podemos decir que es en la tarde, o sea, es PM, no AM. Entonces, quiere decir... y como dijimos, el otro viene siendo la velocidad. Entonces quiere decir que cuando son las 2 de la tarde, la velocidad es de 42 metros por segundo. Y cuando es a las 6 de la tarde, la velocidad es solamente de 10 metros por segundo. Entonces, ¿dónde hay más velocidad? Pues obviamente a las 2 de la tarde. Te piden que contestes estas preguntas. Con base en tu procedimiento, argumenta si existe o no algún otro horario con mayor o menor velocidad en el intervalo dado. Pues, digamos, podemos decir que no, ¿no? Porque, como su número dice, máximo, mínimo. O sea, no hay algo... Pues, si decimos máximo, ¿qué quiere decir? Lo más grande, ¿no? O sea, no hay más grande que tal cosa, ¿no? Si decimos mínimo, no hay más cosa pequeña que tal cosa, ¿no? Entonces lo mismo en este caso. Si decimos máximo o más alto, quiere decir que no hay, o en este caso más veloz, entonces quiere decir que no hay ningún horario más veloz que este que mencionamos, o sea, el que habíamos dicho de las 2 de la tarde, ¿no? Y el mínimo, pues lo mismo, no hay uno con una velocidad menor que esa. Entonces, ¿existe algún otro horario con mayor o menor velocidad? No. Ahora dice, ¿cuál es el horario en que los autos circulan con mayor velocidad? ¿Qué crees que ocurre en ese horario? Bueno, pues como habíamos dicho, el horario en que los autos circulan con mayor velocidad, pues es a las 2 de la tarde, ¿no? Describe en al menos 5 renglones en qué otras situaciones de tu vida puedes aplicar el concepto de máximos y mínimos. Bueno, eso sería que investigues, lo puedes hacer en internet, pero no se te olvide poner la referencia en tu actividad. Pues sería todo.